El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar un texto que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 13. Y esta meditación de hoy tiene que ver un poco con el rol de nuestra iglesia. Nosotros hemos explicado que el Señor nos ha dado una identidad, y esa identidad, entre varias características que tiene, es la de ser una iglesia profética. Es una iglesia que tiene un rol, una actividad, un desempeño dentro del reino de Dios. Varias veces hemos dicho que el Señor a cada iglesia le da una impronta. Todos somos diferentes, pero todos contribuimos al reino. A nosotros el Señor nos dio esto, no es mejor ni peor que los demás, simplemente nos dio esta característica, la aceptamos, estamos contentos, pero justamente la actividad profética es una actividad que es de mucha bendición para el reino del Señor, pero también es muy peligrosa. Porque cuando la profecía se utiliza mal, cuando el comportamiento de aquellos que sirven al Señor con un don profético, como nuestra iglesia tiene, esta situación puede ser muy nociva, muy destructiva. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento, los profetas mayores, que son los que tienen más cantidad de capítulos en sus escrituras, muchas veces se refirieron duramente a los profetas porque hubo un tiempo donde los profetas en Israel se vendieron por dinero, ¿sí? Donde había plata, había predicación o había una palabra profética y bueno, la gente entonces se respaldaba en lo que decía el profeta, pero para que el profeta dijera lo que dijo, lo sobornaban con dinero, ¿sí? Esta situación ofendió mucho al Señor y bueno, le mandó varias oraciones medias de juicio a los profetas que eran profetas, por así decirlo, utilizando un término muy actual, truchos, ¿sí? Y de alguna manera también describe cuál es el rol profético, cuál es el comportamiento que los verdaderos profetas tienen que tener. Por eso leemos Ezequiel capítulo 13, dicho esta introducción, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón. Es decir, traían un mensaje que venía de ellos y no de Dios. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Cuando la Biblia dice ay, bueno, eso está hablando de que la van a pasar mal, ¿eh? Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, también en el Apocalipsis, ay de él, ay, bueno, ay es ay, ¿no? Va a sufrir y la va a pasar muy mal, ¿eh? Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas. Acá describe la actividad. La actividad real del profeta, ¿sí? No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Es decir, daban palabra y no era palabra del Señor, con todo esperan que Dios confirme la palabra de ellos. O sea, dicen algo que Dios no le dijo y está esperando que Dios la respalde la palabra porque fueron ellos una soberbia bastante interesante, ¿sí? No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Miren, hermanos, cuando el pecado avanza y avanza de manera exponencial, como ha sucedido en esta última década, el pecado en la Argentina ha avanzado de una manera tremenda. En todos los estamentos sociales, la moralidad ha caído de una manera estrepitosa. También se levantan profetas que aprueban ese comportamiento. Insisto, la mayoría de las veces
mirando un poco la palabra del Señor, esto tiene que ver con una cuestión monetaria, ¿sí? Donde hay plata, uno puede decir cualquier cosa, porque claro, lo que está buscando es el reconocimiento económico, por así decirlo, ¿verdad? Por ser suave. Pero la palabra del Señor dice que nosotros, los que tenemos un rol profético, tenemos una actividad. Dice el versículo 8, no habéis subido a las brechas. ¿Qué son las brechas? Las brechas son los agujeros que se producen en un muro cuando un ejército ataca una ciudad. Normalmente el ejército invasor hace una brecha y allí la gente se tiene que poner para impedir que entre, porque una vez que entran, ya prácticamente la ciudad ha caído, ha perdido el valor de ese muro alrededor de la ciudad. Entonces colocarse en la brecha es un lugar peligroso. Dios llama a los profetas a ubicarse en la brecha. Por eso el mismo Ezequiel dice por allí que buscó un hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha. Y no lo hallé, dice, ¿no? No había un hombre que se jugara. El ministerio profético es un ministerio jugado, es un ministerio que sabe que de alguna manera va a enfrentarse a una batalla complicada, peligrosa. Sin embargo, lo hace en obediencia a la palabra del Señor. Los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento tuvieron momentos brillantes y otros momentos difíciles. Tal es el caso del profeta Isaías. Durante mucho tiempo, como él era pariente directo de los reyes de Judá, él podía acceder a ellos y llevarle un mensaje de la palabra. Así que en el caso, por ejemplo, de Ezequías, Isaías era una persona de confianza y de consulta. Pero el hijo de Ezequías lo terminó matando a Isaías. Bueno, esto es algo que pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Con quiénes? Con los profetas verdaderos. Porque claro, el profeta vendido, bueno, siempre le iba bien, porque claro, siempre profetizaba lo que la gente quería que profetizaran y no el mensaje de la palabra del Señor. Dice que el profeta tiene que ponerse en las brechas, estar ahí, mantenerse en esa actitud, edificar un muro alrededor del pueblo de Dios. Ese muro es un muro de intercesión, es un muro de clamor. El profeta es alguien que tiene una relación muy directa con el Señor y aprovechando esa relación preferencial que tiene el profeta, tiene que desarrollarla en oración, tiene que hacer que su oración sea de una manera muy, muy diferente a la media de la oración. ¿Por qué? Porque tiene una revelación de cosas nuevas, de cosas diferentes, una revelación directa de parte del Señor. Entonces tiene que orar más y tiene que orar sobre todo distinto. Tiene que orar en base a ese conocimiento para hacer un muro alrededor de la casa de Israel que resista firme la batalla de Jehová. Acá nos está diciendo, ¿no? Ahí va a haber una batalla. El enemigo se va a levantar contra el pueblo de Dios. Y justamente la tarea profética es una tarea de intercesión. Una tarea de llevar a Dios las cargas de la situación. Tiene una visión diferente, una visión distinta, una comprensión distinta. Por eso puede orar de una manera muy especial. Tiene que aprovechar esa revelación para presentarse delante del Señor y decirle al Señor que tenga misericordia, que tenga favor del pueblo, porque está orando tanto y está orando tan diferente, que prepara un vallado alrededor de los suyos, de la gente, y así el enemigo no puede atacar y no puede vencer, porque hay allí un ministerio profético intercediendo. ¿Cuál es el rol de la iglesia entonces? Orar e interceder por nuestra iglesia. Eso lo hacen todas las iglesias. Cada iglesia
aunque no tenga un ministerio profético, ora, intercede por su iglesia local, por los hermanos que se congregan allí, orar por la gente nueva que va a venir a la iglesia. Todas las iglesias hacen eso, todas las iglesias claman a Dios y oran por la gente nueva que va a venir. Entonces, ¿qué es lo diferente que nosotros tenemos que hacer? Interceder por un avivamiento. El rol profético nuestro tiene que ver con hacer un vallado alrededor de una palabra que trae cumplimiento dentro de no mucho tiempo. No falta mucho para que el Señor muestre su grandeza y su poder. Justamente en estos días, son los días donde tenemos que ser más aguerridos, tenemos que estar más comprometidos y no vender nuestro mensaje, no vender nuestras palabras por el dinero o por la situación social o por la vanidad de este mundo. No cambiar lo que somos, porque lo que somos es muy importante en el reino de Dios. Estamos haciendo un vallado en el día de la batalla. Y dígame usted a mí si este no es un día de batalla. Dígame si este no es un tiempo donde se nos necesita, donde el Señor nos dio algo para este día, para este momento, que nosotros intercedamos diferente, distinto, como entendiendo lo que pasa hoy y entendiendo lo que va a pasar. Nuestras palabras seguramente delante del Señor no van a ser palabras comunes y regulares, sino que van a ser llenas de la revelación del Señor, del poder del Espíritu Santo, de un corazón comprometido, palabras que van a llegar al corazón de Dios. Mi hermano querido, esto es lo que somos como iglesia y lo tenemos que ejercer. Insisto sobre esto, no somos mejor ni peor, es nuestro lugar. Y lo tenemos que activarnos, tenemos que cumplirlo, tenemos que utilizar el rol que Dios nos dio para bendición, no solamente de nuestra iglesia local, eso lo hace todas las iglesias, sino de toda la nación. Ese es nuestro lugar. Oramos. Padre, gracias te damos en este día. Señor, la unción profética está sobre la iglesia cristiana de la vida abundante para entender, para comprender y para interceder de una manera profética y distinta. Dios mío, en el nombre de Jesús, en estos días, redobla nuestra fuerza para mantenernos en la brecha, porque este es el día de la batalla, este es el día de conflicto, este es el día de la victoria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.